También lo que les dije antes, que permanezcan con el micrófono silenciado a menos que deseen intervenir en el debate o en lo que se está diciendo. Les agradezco principalmente por compartir el tiempo. Sabemos que no es fácil hacerse tiempo para parar un poco la actividad cotidiana, para darnos un momento de reflexión y de estudio compartido, que es un poco lo que creemos que es lo más enriquecedor desde la Global Labor University. Así que, y lo más necesario también para los tiempos y los desafíos que se nos vienen, con esta avanzada del poder corporativo a nivel global y también que se verifica en la región. Hoy invitamos a un especialista que siempre nos deja pensando, es el doctor Luis Campos, es el director del Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, es abogado laboralista y doctor en Ciencias Sociales y docente de la Universidad de Lanús. Vamos a hablar en base a dos preguntas, hasta el minuto 40 más o menos de este taller, y luego, por supuesto, abrimos a todas las preguntas e inquietudes que tengan cada uno de ustedes, cada una de ustedes. Así que también las pueden ir dejando por el chat, ¿sí? Así que lo que sí les pedimos a todos, incluso a mí misma, es que todas las intervenciones que hagamos vayan siendo cortitas para que haya de verdad tiempo para que todos y todas podamos intervenir. Así que sin más introducción, la primera pregunta vamos a hacer que Luis quede ahí destacado para todos. En tu clase vos señalás que América Latina en su historia está asignada por procesos de industrialización y de desindustrialización. Y ahora están apareciendo en distintos candidatos propuestas, candidatos presidenciales en algunos países y, bueno, propuestas políticas que pueden aparecer en otros de América Latina, que la industrialización no es deseable, que América Latina ya no debe dedicarse a las agroexportaciones como en el siglo XX, sino a la provisión de servicios. Y bueno, en continuidad con la línea de análisis de la clase que está en el curso, ¿qué impacto considerás que tendrían estas propuestas en la economía regional y global? Bueno, buenas tardes, buenos días a todos, a todas. Nuevamente, gracias por la invitación. Más allá de esa pertenencia institucional que refería Alejandra y algo del currículum, yo me siento parte de la familia, de la GLU. Desde hace muchos años tuve la oportunidad de hacer un programa en Sudáfrica, hace 10 años ya, y desde entonces, nada, me siento parte de esta familia, así que un placer que estén todos, que estén todas acá. Eh, Esta nueva herramienta, esta nueva idea de la LU de tener ámbitos de discusión y de reflexión colectiva en idiomas que manejamos más, de manera más amplia en la región, ya sea en castellano o en portugués, fue genial, pero bueno, también les recomiendo a todos aquellos, a todas aquellas que puedan pegarle una mirada a los programas que ofrece la LU, no solo a distancia, sino también presenciales. Ahora hay abiertas algunas convocatorias, así que nada, mi recomendación porque realmente es una instancia bien interesante para todos, para todas, y bueno, también muy contento de ver a algunos amigos, caras conocidas acá en este encuentro. Así que nada, no voy a nombrar a nadie para no dejar a nadie afuera, pero bueno, sí, es un placer estar acá. Yendo a la pregunta de Alejandra, a ver, me parece que es importante, antes por ahí de responder qué impacto o cuál es el impacto de estas nuevas, de estos nuevos planteos, qué tienen de nuevos, esta idea de, bueno, que la región tiene que olvidarse de los viejos programas de industrialización, que fueron un poco la regla, con particularidades que ahora vamos a ver, tal vez entre los años 40 y los años 70 en muchos países de nuestra región. Digo, este discurso de que ya aquel viejo modelo de industrialización por sustitución de importaciones, del que hablaba la CEPAL, del que tanto se habló en la región durante muchas décadas, bueno, ese modelo ya está olvidado, ya está perdido, es viejo. No se puede volver a ese esquema y hay que pensar en una nueva inserción global de América Latina y el Caribe en el mercado mundial y que esa inserción está dada fundamentalmente por la exportación de servicios. Yo, a ver, para entrarles, a mí, déjenme tomarme unos minutitos para contextualizarlo y por lo menos para
blanquear, para poner arriba de la mesa de qué es lo que estamos hablando. Sobre todo cuando pensamos en las cadenas globales de valor, cadenas de suministro. Me gusta más la idea de cadenas globales de valor a mí, concepto. Pero digo, cuando pensamos en esta tecnología, en las estrategias de las empresas a nivel global para producir en el mundo y producir para el mundo, y cuando asociados a estos procesos discutimos los procesos de industrialización o de desindustrialización, en definitiva de lo que estamos hablando es de cómo un determinado espacio geográfico, económico, social, político, se inserta dentro del proceso de acumulación del capital a nivel global. Y esto está sujeto a tensiones, sujeto a conflictos, no solo entre el trabajo y el capital, el conflicto base del modo de producción capitalista, sino también a los conflictos y a las tensiones que pueden existir entre distintas fracciones del capital, de distintas fracciones de la burguesía. Y esto, digo, me parece que es importante tenerlo en cuenta porque, de vuelta, cuando se habla de la exportación de servicios, o cuando se habla de la industrialización, o cuando se habla de los procesos de reprimarización de la economía en los países de la región, América Latina y el Caribe, también estamos hablando de estos conflictos de base. Estamos hablando de impactos sobre el conflicto capital-trabajo, pero también de la resultante de conflictos que se dan entre las fracciones del capital. Y también, cuando hablamos de fracciones del capital, no solo estamos hablando de pequeña burguesía y gran burguesía, sino también de capital financiero, el capital transnacionalizado, el capital que tiene una base de funcionamiento más ligado a lo nacional, más ligado a lo local. Y todos estos conflictos están en el trasfondo de las discusiones que podemos tener en torno a las cadenas globales de valor y a los procesos de industrialización o desindustrialización que pueden estar atravesando nuestros países. Y la segunda cuestión que también tenemos que poner sobre la mesa es que nos gusta hablar de América Latina y el Caribe, tenemos ahí una matriz cepaliana muy clara, pero lo cierto es que también en nuestra región hay heterogeneidades muy importantes. No es lo mismo pensar en la inserción en el mercado mundial de México, que de América Central, que de los países de la región andina, que de los países del Cono Sur. Cada uno tiene sus particularidades y, de hecho, los procesos de industrialización y de desindustrialización que tuvieron lugar a lo largo del siglo XX también tuvieron especificidades propias de las características productivas de cada país, de cada subregión. Entonces, para avanzar un poco, aquellos viejos programas de industrialización posteriores a la crisis del 30 tuvieron dos puntos de base, dos puntos centrales sobre los cuales se separaron, dos puntos estructurales. Por un lado, un cambio a nivel global, que es una pérdida del peso de Gran Bretaña como centro económico del mundo y un traslado de ese peso económico, al menos en el hemisferio occidental, hacia Estados Unidos. Y en paralelo, en muchos de nuestros países, un fortalecimiento de las fracciones locales del capital, de las fracciones del capital local, en algunos casos en alianza con algunas empresas multinacionales que cambiaban un poco la lógica de acumulación. Ya no se buscaba ir a explotar las materias primas de los países de América Latina y del Caribe, sino que se buscaba desarrollar y conquistar los mercados internos. Y de ahí el desarrollo fundamentalmente de los países más grandes, Brasil, México, Argentina, Colombia, incluso Chile. Este proceso, lo pueden ver un poquito más en la clase, pero empieza a tener una reversión en los años 70. También es una reversión que tiene que ver con cambios a nivel global, con cambios tecnológicos en las comunicaciones, en el costo del transporte, pero también con un pasaje de un capitalismo muy ligado a la lógica del capital industrial, a la hegemonía del capital financiero. Y esto en nuestra región va a tener una consecuencia muy importante en lo que tiene que ver con la reprimarización de la economía, es decir, aquellos procesos de industrialización por sustitución de importaciones, muy ligados a la matriz de la CEPAL, quedan truncos, se interrumpen, insisto, con diferencias, tal vez un caso extremo, el caso de Chile,
donde el peso en la producción industrial cayó muchísimo desde principios de los años 70 hasta la actualidad. Un caso intermedio de Argentina y tal vez el caso donde ese retroceso fue menor, pero también fue importante, el caso de Brasil, donde todavía sigue habiendo cierta presencia de la producción industrial con relativo peso, pero también en un contexto donde toda la región tiene esta tendencia a una reprimarización como tendencia estructural. Ahora, en este contexto general se enmarca la pregunta de Alejandra de, bueno, la actualidad, esta idea de, bueno, los países de la región ya no tienen por qué seguir profundizando no tiene sentido volver a aquellas estrategias de industrialización, no tiene sentido revertir la caída de las últimas décadas y hay que centrarse en fundamentalmente la exportación de servicios. Y acá, esto puede aparecer como una especie de canto de sirenas, queda muy mal hablar de, bueno, hay que volver a producir materias primas y ya. También hablar de una industrialización en una economía global que está mucho más abierta que lo que podía estar en los años 50, los años 60, con lo cual ahí también hay algunas discusiones. Bueno, todo esto como parece ser una discusión del pasado, pero no se plantea como una discusión del pasado, y se dice, bueno, hay que ir hacia una exportación de servicios de alto valor agregado, servicios con un fuerte componente tecnológico. Y esta discusión me parece que está bueno, a ver, ni descartarla del todo, pero también ponerla en sus justos términos. A ver, por un lado, porque la pregunta no tiene tanto que ver, no es una buena pregunta el hecho de plantearnos de si es posible o no volver a aquella industrialización y si es posible o no centrarnos en la exportación de servicios de alto valor. En todo caso, la pregunta más general, pero más interesante, tiene que ver con cuál debería ser o cuál podría ser la matriz productiva más favorable para los países de América Latina y el Caribe en el actual funcionamiento del patrón de acumulación a nivel global. Es decir, cómo debería insertarse nuestra región en el mercado mundial en la actualidad para que eso genere mejores condiciones objetivas y subjetivas para trabajadores y trabajadoras. Y ahí me parece que nuevamente hay que volver a distinguir algunas cosas. Por un lado, reconocer heterogeneidades en los puntos de partida. No es lo mismo, insisto, bueno, la economía mexicana tan integrada a el proceso de acumulación de capital en Estados Unidos, en Norteamérica, con lo cual pensar ahí las discusiones sobre industrialización en México y en México, con una economía tan integrada en muchos aspectos a la industria, a los servicios, al comercio en Norteamérica, es una cuestión. De hecho, alguna discusión que en algún momento se planteó, sobre todo durante el gobierno de Trump, era, bueno, que dejen de irse porciones del proceso industrial a México y que se queden en Estados Unidos. Y ahí eso tiene mucho que ver con este pensar la economía de México muy ligada a cómo funciona, cómo se acumula el capital en Norteamérica. Distinto es el caso en los países de América del Sur, y en los países de América del Sur claramente tenemos que hacer una distinción entre los países andinos, donde históricamente la producción minera y la producción de energía tuvo un peso muy importante, y ahí cómo se puede pensar la industrialización y qué tipo de servicios podrían llegar a ser los centrales para una nueva estrategia de desarrollo. Es muy distinto de pensar la economía en países del Cono Sur, siendo que los países del Cono Sur, y ahora hacer nuevamente una distinción pensando en estas heterogeneidades, porque claramente Brasil estaría en una situación donde este tipo de discusiones podrían darse con con cierta expectativa de tener una discusión más racional. En el caso de Argentina, lamentablemente, difícil dar una discusión racional
en los términos en los cuales hoy está planteado el debate político y económico de nuestro país. No quiero hacer de esto una especie de catarsis que seguramente compartamos con muchos colegas, compañeros, compañeras de Argentina, pero bueno, estamos en unos días bien difíciles de cara a la elección presidencial, así que no me voy a meter por ahí. Pero bueno, sí es necesario reconocer estas heterogeneidades y además pensar que estas discusiones se dan en un mundo que también está cambiando. En un mundo donde esta economía, donde América Latina claramente era el patio trasero de Estados Unidos, el patio trasero de la economía que conducía el ciclo de acumulación de capital a nivel global, y hoy eso está en disputa. Y hoy eso está en disputa fundamentalmente por la emergencia de China, la emergencia de India, la emergencia de todo el bloque del este de Asia, que bueno, no son procesos que se definen en un mes, en un año, en un lustro, pero sí son procesos que tienen tendencias estructurales y que se pueden ver bastante claras en este último tiempo. De hecho, si este encuentro, si este taller lo estuviéramos haciendo en África, seguramente estarían varios pasos más adelante que nosotros, que nosotras, porque África viene siendo un terreno en disputa entre el poder económico saliente, Estados Unidos, Europa Occidental, y el poder económico entrante, fundamentalmente China y el este asiático. Y esto cambió la lógica de la inversión extranjera directa en China, en África, cambió la lógica de los procesos de desarrollo económico en África, con nuevos problemas, con nuevas preguntas. Así que, bueno, esto es un proceso tendencial, pero me parece que también es importante tenerlo en cuenta porque la pregunta tiene que ver, por un lado, con cuán complementaria o cuán competitivas van a ser nuestras economías en esta nueva organización del proceso de acumulación de capital a nivel global. Y en ese sentido, mirando a China, mirando a India, bueno, los procesos de industrialización en los cuales podríamos estar pensando, los procesos de exportación de servicios, son complementarios, son competitivos con este poder económico en ascenso o no. Eso nos va a guiar un poco respecto de qué respuesta podríamos darnos. Yendo puntualmente a los procesos de industrialización, si son posibles. Ahora, volver a una industrialización sustitutiva de importaciones, similar a la que tuvimos entre los años 40 y los 70, parece que hoy no es posible. Y parece que hoy no es posible, por un lado, porque tenemos una economía muchísimo más abierta. Por otro lado, porque la historia no se repite, porque el grado de desarrollo tecnológico que demandan esos procesos de industrialización ya difícilmente puedan hacerse en un solo país, por lo cual necesariamente toda la producción industrial está mucho más integrada. De hecho, Estados Unidos está tratando de revertir parte de ese proceso de globalización de la producción y no está pudiendo. O sea, le cuesta revertir a Estados Unidos ese proceso de globalización de la producción industrial, mucho menos podríamos plantearlo como estrategia en América Latina y el Caribe. Pero eso no quiere decir que no haya algunos nichos, algunos sectores donde eso sí pueda hacerse. Y ahí va de vuelta, va a depender de las capacidades instaladas que tenga cada país, de las ventajas comparativas donde eso pueda desarrollarse. Por ahí para contarles algún ejemplo, para que miren por dónde puede ir, Argentina exporta reactores nucleares, pequeños reactores nucleares. Y es un sector donde, por distintas cuestiones, mano de obra calificada, manejo del ciclo nuclear en todas sus fases, eso para Argentina, ese nicho de la producción industrial sí puede ser competitivo a nivel global y sí puede ser desarrollado. Y eso habría que pensar en cada país qué sectores pueden tener ese tipo de construcción, de desarrollo, pensando en políticas de industrialización que necesariamente tienen que ser mucho más focalizadas y no con un alcance más general y más atrapa todo, como podían ser en los años 40, 50. Una segunda cuestión que se plantea que América Latina no tiene que volver al viejo modelo agroexportador de principios del siglo XX, pero al mismo tiempo se plantea que sí somos muy competitivos en la exportación de productos. Y hay una especie de
volver a aquellas primeras décadas del siglo XX, ahora también ligado a la minería, a la energía, a la producción a gran escala de agroalimentos. Y esto, que de vuelta, nuestra región tiene ahí una potencialidad no menor, viene acompañado con algunas preguntas que van de la mano y que tienen que ver con cómo estos procesos de desarrollo se procesan a nivel local. Por un lado, se trata de producciones primarias que en términos generales no son muy demandantes de fuerza de trabajo. En todo caso, la pregunta que habría que hacerle a estas ideas de focalizar en la producción primaria es, bueno, ¿cuál es el lugar de la gente? ¿Cuál es el lugar de los trabajadores y las trabajadoras? Y en segundo lugar, tiene que ver con, bueno, quién se apropia de la renta que se produce a partir de la explotación de sus recursos. Y esto es un proceso mixto. Esa renta puede ser apropiada de manera social, vía una mayor participación del Estado en el funcionamiento de estos sectores, vía una fuerte imposición por vía de la política tributaria en estos sectores, o puede ser apropiada por sectores privados, ya sea capitales transnacionales o fracciones locales del capital, que son las que controlan esos procesos o esas ramas de producción a nivel local. Así que eso me parece que es un punto en disputa. Digo, no se puede dejar de lado la importancia de la producción primaria en nuestra región, porque en muchos casos hasta va a ser una condición de posibilidad para cualquier estrategia de fomento de la producción industrial. Nuestros países, todos nuestros países, la producción industrial va a requerir mucha importación de insumos, mucha importación de tecnología, de insumos que no se producen localmente, que no se producen regionalmente, y los recursos ahí van a tener que provenir de algún sector que sea superavitario en divisas. Y en la región, en términos generales, lo más superavitario es la producción primaria. Con lo cual, no se puede descartar, al contrario, es algo que debe ser parte de la ecuación, pero ahí la discusión, vuelvo con esto, es cómo se distribuyen los beneficios de ese incremento, o sea, de esa productividad exponencial que tiene el sector primario en la gran mayoría de los países. Y llego, y con esto para ir cerrando, a el papel de los servicios, el papel de la exportación de servicios. Y ahí es muy lindo escuchar que deberíamos centrarnos en la exportación de servicios de alto contenido tecnológico y pensar en que en la región puede haber un ejército de programadores vendiéndole servicios a la industria del software o a la industria de la programación a nivel global. Es muy lindo escuchar eso, pero lo cierto es que cuando hablamos de la exportación de servicios en la región, estamos hablando de otro tipo de servicios. Y esto, posiblemente si hay colegas de América Central, tengan bastante para decir, porque América Latina, y sobre todo América Central y el Caribe, exportan un servicio que estadísticamente no está computado como servicio, pero que definitivamente parecería ser lo que es, exportamos fuerza de trabajo. Exportamos trabajadores y trabajadoras baratos. En algunos casos los exportamos y se quedan en los países centrales. Y ahí, digo, es muy conocido el ejemplo de El Salvador, donde la principal fuente de recursos en la balanza de pagos son las remesas que reciben de la diáspora salvadoreña. Pero algunos ejemplos menos conocidos son convenios bilaterales de migración que tiene, por ejemplo, Canadá con algunos países del Caribe para ir a levantar la cosecha de determinados productos agrícolas. Y esto también funciona en los hechos como una exportación. Y otra exportación de servicios también tiene que ver con el turismo. Muchos de nuestros países tienen una importancia relativa, el turismo tiene una importancia que puede ser creciente y de vuelta. Ese tipo de servicios, que a veces estadísticamente no son servicios, pero en los hechos son servicios, tienen un peso, les diría, hasta más importante que la idea de que podemos tener, insisto, ejércitos de programadores
vendiéndole ese conocimiento intelectual a gran parte de la industria mundial, que además termina compitiendo con algunos otros países que se están especializando en ese nicho. De hecho, India tal vez es un sector que está teniendo un desarrollo muy importante, y ahí competir por precio es difícil, competir por cantidad es difícil, con lo cual me parece que es un discurso que suena bien, que todos compramos, pero que en términos de escala no parece que vaya a ser eh, un, eh, algo que modifique la balanza, que mueva el amperímetro, digamos, aquí en Argentina, de manera significativa. Y me parece que en todo caso sí lo que va a haber en materia de exportación de servicios es exportación de fuerza de trabajo. Y ahí nuestra región corre el riesgo, si no hay algún tipo de discusión más global, y algo que cambie un poco esa tendencia estructural, me parece que en nuestra región el riesgo que está corriendo es que no se vuelvan a políticas industriales ayornadas al siglo XXI, es decir, más focalizadas en algunos sectores estratégicos, sino que se vuelva a un proceso de reprimarización más similar al de principios del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX, una especie de revival del modelo agroexportador, con una dotación excedente de fuerza de trabajo que se exporta a los países centrales, ya sea fuerza de trabajo migrante temporal o permanente, y en el medio, bolsones de población sobrante, diríamos, de una teoría marxista, que termina disputando por una renta de supervivencia bajo distintos formatos. Que en todo caso, eso podríamos discutirlo, pero tiene más que ver con la política social y no tanto con. Pero me parece que es un poco el panorama y el contexto en el cual se inserta este planteo que hacía Alejandra de los nuevos discursos que dicen no hay que volver a la política industrial, hay que ir hacia una política más ligada a la exportación de servicios. Y me parece que ponerlo en esa película un poco más larga le da un contexto y da otra base para poder rebatir ese argumento, pero también participar en una discusión con herramientas distintas de lo que podría ser llorar por una industrialización fallida a la cual difícilmente se pueda volver en pleno siglo XXI, pensando que la historia que se interrumpió en los años 70 puede continuarse sin ningún tipo de reflexión crítica y de planteo de nuevos desafíos. Clarísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, si no, la segunda pregunta que teníamos preparada, que igual una parte ya la encaraste en esta parte, así que por ahí la podemos complementar con un pensamiento colectivo sobre qué impacto tendría esto para los trabajadores, sus organizaciones, y qué tendríamos, esto ya para una discusión más abierta con todos, qué estrategias nos damos ante esto. Ariel Escala ahí está levantando la mano, si quieres decir algo, por favor mantengan los comentarios breves. Ariel. Segundo. Hola. Ay, se me Tranquila. silenció. Ahí está. Sí, ahí estamos, perdón. No, quería, porque no estoy seguro si forma parte de alguna de las categorías que fue definiendo el tema de la provisión de, por ejemplo, de gas o de petróleo, en el caso de Vaca Muerta, este, por el sistema de fracking, ¿no? Si eso eh, forma parte de alguna de las categorías o no, o no. Hola, ¿qué tal, Ariel? ¿Qué Sí, tal? definitivamente. A ver, Argentina viene desarrollando desde hace un tiempo eh, Hombres. No, pero eso se viaja. O sea, si hay ese interés, se viaja a Puno. Hola, hola. Con los productores. Hubo un problema con micrófonos. Ahora, ahí está, volvemos. Ahí volvé, perdón. No, a ver, decía que sí, que a ver, lo que planteaba Ariel, en el caso de Argentina está muy vinculado al desarrollo de fuentes de energía por vía no convencional, o sea, el fracking, fundamentalmente para la producción de gas, pero que es parte de
un proceso que va más allá de Argentina y que en toda la región, ahora, en todo caso es más parecido a estrategias de desarrollo que existieron en los países andinos. Digo, países andinos donde la producción de energía, la producción minera tuvo un peso tal vez más importante que la producción agrícola, que tenía más que ver con estrategias de subsistencia de la población local, más allá de que en algunos países también digo, la producción agrícola o la producción de la industria del pescado en algunos de los países también tenía un peso en la economía en el sector externo. Pero definitivamente la producción de energía es clave, es un estratégico, con discusiones ambientales no menores. También hay que ponerlas arriba de la mesa. Ahora, lo cierto es que ahí la discusión, un poco yo lo planteaba cuando hablaba del sector primario en términos más generales, es, bueno, ¿qué se hace con esa renta que se genera con la producción primaria? Porque, aún, insisto, dejando de lado la discusión ambiental, que me cuesta dejarla de lado, pero bueno, no es el eje de la charla de hoy, y además yo no soy un experto. Pero aún si eso no fuera un problema, la producción de energía, de minerales, de productos agropecuarios, de agroindustria para la exportación, en nuestros países tiene por un lado una ventaja comparativa. Los países de la región producen y producen muy barato, por lo menos barato en términos de los jugadores del mercado mundial, son muy competitivos en esos sectores. Ahora, eso no quiere decir que el producto de esos sectores vaya a traducirse en una mejora sustancial y sustentable de las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras en el mediano y largo plazo. Porque esos recursos son finitos. Son finitos y además pueden ser apropiados por pocas manos, por pocas empresas, y no generar ninguna transformación sustancial. La producción minera y la producción petrolera en general, son sectores que no tienen una gran demanda de fuerza de trabajo. Sí requieren una fuerza de trabajo especializada, que suele tener salarios muy por encima del promedio de la economía de los países en los cuales están insertos, pero que no derraman hacia el resto de la economía. No derraman en tanto y en cuanto no haya estrategias industriales, estrategias productivas, tendientes a, por ejemplo, desarrollar una cadena de proveedores, tendiente a desarrollar innovaciones tecnológicas vinculadas a esos sectores. Pero eso requiere una política industrial específica. Eso no se va a dar de manera automática. Si eso queda en manos del mercado, esos desarrollos no se van a hacer localmente. Se van a hacer con las estrategias que las empresas que están insertas en los sectores tienen como grandes jugadores globales y que tienen sus propias cadenas globales de valor, donde la innovación tecnológica suele estar ubicada en otros espacios regionales. Entonces, ahí me parece que esta pregunta que trae Ariel es parte de ese debate y es parte de un debate, por lo menos la resultante va a ser de cómo se ven esos conflictos, insisto, entre capital y trabajo, pero también entre las distintas fracciones del capital. Porque va a haber fracciones locales del capital, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú, que van a estar interesadas en participar de ese negocio. Ahora, para eso van a tener que generar una relación de fuerzas a nivel local que genere políticas industriales tendientes a habilitar espacios de participación para esas fracciones del capital local y para los trabajadores y trabajadoras. Si eso no existe, vamos a ir más a un fenómeno como el que podía ser de la producción primaria de minerales y energía en África hasta hace no pocos años, en los cuales era una política más de depredación de recursos naturales sin dejar absolutamente nada en terreno.
Pero bueno, me parece que eso es una disputa que está abierta, que va a depender en gran medida de cómo se resuelvan esos conflictos entre clases e intraclases. Perdón, y va a depender del precio del precio no, digo porque en el momento que se comenzó Vaca Muerta había un impulso determinado, ¿no? Pero también había un precio este, alto del petróleo, del gas, y en ese momento creo que fue con Hillary Clinton, ¿no? Cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, digamos, todo el ataque a los países norafricanos y el derrumbe del precio del petróleo que afectaba a Venezuela, Ecuador, a todos los países exportadores de petróleo. Y en ese momento, digamos, de alguna manera, el fracking perdía razón de ser en cuanto al costo, ¿no es cierto? La sensación esa. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos, gracias al fracking, buscaba el poder autoproveerse de petróleo y de gas, ¿no? Digo, era interesante ese momento histórico. Es que ahí se ve muy claro cómo la importancia del Estado como planificador a mediano y largo plazo. Si depende del capital privado exclusivamente, bueno, se hace la inversión, se sale de la inversión y ahí el ciclo de los precios a nivel global, sobre todo en commodities, que puede fluctuar y mucho, va a tener un impacto muy importante y un impacto que se va a traducir en las condiciones de vida de la población local de manera inmediata. Donde el Estado tiene una participación y una planificación más o menos a largo plazo, se pueden generar mecanismos anticíclicos para que ese tipo de producciones, que ese tipo de sectores productivos se puedan sostener en el tiempo y de vuelta, teniendo derrames locales más importantes que los que han tenido en la experiencia comparada, al menos en las últimas décadas. Pero bueno, me parece que eso es una discusión que está abierta. Y yendo a la pregunta de Alejandra, de cómo esto impacta en los trabajadores, las trabajadoras y las organizaciones sindicales, bueno, sí, efectivamente yo hablaba de los conflictos entre trabajo y capital, el conflicto base del modo de producción capitalista, y los conflictos intraclases, fundamentalmente los conflictos entre distintas fracciones de la burguesía. Pero para los trabajadores y las trabajadoras esto es clave. Si pensamos en la historia reciente, el momento de mayor desarrollo sindical en nuestra región fue concomitante, fue en paralelo a el crecimiento de la producción industrial. Y esto, a ver, no es casual. La producción industrial, el aumento de la producción industrial, genera, en principio, pues hay muchos peros, hay muchos matices que vamos a incorporar, pero en principio genera mejores condiciones objetivas para la acción sindical, mejores condiciones objetivas para el crecimiento de las organizaciones sindicales. Y además, si esa producción industrial, como fue el caso de la mayoría de los países de nuestra región, está ligada a satisfacer mercados internos crecientes, mercados internos que se van agrandando, producción industrial que va apuntada al mercado interno, bueno, lo cierto es que eso requiere que los trabajadores tengan poder de compra. Es decir, el salario es un componente o fue un componente en aquellos modelos de industrialización por sustitución de importaciones, fue un componente muy importante de la demanda legal. Entonces, todo eso genera de vuelta condiciones objetivas para el crecimiento de las organizaciones sindicales. Y el momento opuesto lo vemos muy claro cuando la producción industrial empieza a decaer, porque de los años 70 en adelante, y los mercados de fuerza de trabajo se empiezan a fragmentar cada vez más. Si ya en muchos países de la región estaban fragmentados con anterioridad, lo cierto es que este proceso se va a profundizar. Y eso para las organizaciones sindicales es realmente muy complejo, muy difícil intervenir
en un mercado de fuerza de trabajo donde coexisten bolsones de asalariados y asalariadas que tienen la protección de las instituciones del derecho del trabajo y otros bolsones de trabajadores y trabajadoras que están por fuera de esa economía informal, pero que son, incluso en algunos momentos, que representan una mayoría de la fuerza laboral total de un país. Y eso para las organizaciones sindicales viene siendo un desafío muy importante en la región y explica también en muchos casos los bajos niveles de afiliación, las bajas tasas de sindicalización que existen en muchos países de nuestra región. Y también explica que una parte importante del conflicto social se haya canalizado en muchos países por fuera de las organizaciones sindicales. El conflicto social se haya canalizado por organizaciones territoriales, organizaciones campesinas, organizaciones de población originaria, de pobladores originarios. Entonces, ahí hay una discusión, un punto muy importante que tiene que ver con lo que viene para adelante. Cuando desde algunos sectores planteamos la necesidad de no olvidar la importancia del ámbito de la producción, el ámbito productivo, y de incorporar estos debates sobre las cadenas globales de valor dentro de las discusiones sobre el proyecto productivo, la estrategia productiva y la inserción de la producción nacional y regional en el mercado mundial. En definitiva, también lo que estamos discutiendo son cuáles van a ser las condiciones objetivas sobre las cuales después se va a llevar adelante la acción sindical. Y discutir las condiciones objetivas no es garantizar que nos va a ir mejor o peor en materia sindical, sino solo poner el mejor escenario posible para que después los trabajadores y las trabajadoras nos organicemos de la mejor manera que podamos y demos disputas, ya sea en el marco de cadenas globales de valor, ya sea en el marco de enfrentamientos contra fracciones locales del capital, que en muchos casos, digo, en muchos países tienen un peso para nada despreciable. Pero de vuelta, la lucha por la producción y dentro de esa lucha por la producción, considerar el papel de las cadenas globales de valor es central, es la lucha por las condiciones objetivas en las cuales se va a dar ese proceso de lucha. Renunciar a eso y centrarse en estrategias que solo avancen por el plano distributivo, me parece que es perder una parte muy importante de la discusión y, en definitiva, plantear, diríamos coloquialmente en Argentina, errar el vizcachazo. Es decir, apuntarle un blanco que no es el más importante. Y en paralelo, me parece que eso también habría que ponerlo arriba de la mesa en la discusión, lo charlábamos un poco con Alejandra antes, también poner arriba de la mesa muchas discusiones que se vienen dando en el mundo del trabajo, fundamentalmente ligadas a la economía del cuidado. Puede parecer algo rarísimo, tirado de los pelos, pero lo cierto es que gran parte de la economía y gran parte de la acumulación capital se sostiene sobre la base de trabajo no remunerado, sobre la base de la producción de la fuerza de trabajo futura. Cuando hablamos de la economía del cuidado no hablamos solamente de generar una mayor equidad de género, un tratamiento más igualitario entre varones y mujeres. De lo que estamos hablando es de cómo se reproduce la fuerza de trabajo. Y si lo que estamos discutiendo es cómo se reproduce la fuerza de trabajo, necesariamente tenemos que traer a la mesa a quienes se aprovechan del consumo de esa fuerza de trabajo, que son las empresas. No habría empresas sin trabajadores, pero tampoco habría empresas sin trabajadores que reproduzcan trabajadores. Y cuando hablamos de la economía del cuidado, estamos hablando de eso, estamos hablando de la reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, no de la producción, sino de la reproducción. Y me parece que poner eso arriba de la mesa en discusiones que muchas veces tienden a caer en un plano más economicista o tienden a caer en un plano más de el mundo como una globalidad y que se olvidan de lo que pasa en los ámbitos locales, me parece que también es una herramienta muy poderosa que vino muchas veces de la mano del movimiento de mujeres
pero me parece que hay algo bien interesante que muchas organizaciones sindicales lo estén tomando como un eje, porque al momento de plantear cómo intervenimos, cómo discutimos estrategias productivas, estrategias de distribución de los recursos, poner arriba de la mesa, bueno, cómo se reproduce la fuerza de trabajo, también es una herramienta que puede fortalecer la posición de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Bueno, ahí terminaron las preguntas, digamos, que habíamos recogido de los debates previos en la plataforma. Ahí Cecilia Levitt, que está acá presente en esta conversación, se pregunta si no es posible plantearse volver al modelo de industrialización sustitutiva de los 70, ¿cuál sería un modelo de producción viable y virtuoso para los trabajadores? Es una pregunta bastante grande, creo que ahí después Alexandra dejó un comentario enfatizando la importancia de la explicación y que las cosas necesitan cambiar para que los trabajadores tengan un poco más de qué producir. Y bueno, algunos ahí están haciendo otro tipo de comentarios más técnicos, pero no sé si alguno tiene alguna pregunta más para agregar y ya le pedimos el cierre a Luis y damos por concluida esta jornada antes de que se haga mucho más larga. Si alguien quiere decir algo, comentar algo, preguntar algo, abra el micrófono directamente. Tímidos. Y si no, bueno, hacer un breve cierre retomando un poco esto que plantea Cecilia de un modelo que sea virtuoso para los trabajadores. Calculo que si me preguntan a mí, yo diría que esta última parte de la que habló Luis, de la economía del cuidado, tiene una parte de eso que sería virtuoso para la clase trabajadora. Pero bueno, lo dejo a Luis, que es el especialista. Ahora, me parece que es la pregunta. Yo la agradezco, definitivamente no tengo una respuesta para esa pregunta, pero sí me gustaría, por lo menos desde mi perspectiva, plantear algunos ejes que deberían guiar una aproximación a la verdad. Por un lado, sí, yo creo que definitivamente volver al modelo de industrialización sustitutiva de los años 60, 70, en el actual contexto actual, a ver, estoy tentado a decir que es imposible, pero bueno, preferiría decir que es extremadamente difícil. Y dicho esto, por varias razones. Primero porque bueno, la economía en la actualidad es una economía mucho más integrada y mucho más abierta que lo que podía ser en los años 50, 60, 70. Y eso hace que, a ver, en aquel modelo de industrialización, los bienes se producían mayoritariamente, el componente importado de los bienes industriales era importante, pero no era tan importante como es ahora. En la actualidad, la producción está fragmentada a nivel global. Y estas cadenas globales de valor, que ya existían en los años 50, 60, 70, pero hoy están mucho más profundizadas. Entonces, volver a aquel esquema que requería, por ejemplo, altos niveles de protección externa. Hoy, por ejemplo, dentro de los parámetros de la OMC, sería muy difícil, por no decir imposible. Entonces, volver a aquel sistema, yo diría, no me parece que sea una opción. Ahora, si volver a aquel sistema no es una opción, bueno, ¿por dónde podría ir hoy la cosa? Y ahí es donde creo que el primer punto es reconocer las heterogeneidades. Pensar un modelo, pensaba la CEPAL, para toda América Latina y el Caribe, hoy parece bastante difícil. Me parece que hay que ver cuáles son las especificidades locales, cuáles son las ventajas comparativas que tenga cada uno de los países para usar como punto de partida, pero tampoco quedarse en esas ventajas comparativas. Porque si nos quedamos en las ventajas comparativas, esto terminaría siendo una América Latina que vuelve a principios del siglo XX, que vuelve a modelos exportadores de materias primas. Y
de vuelta, para eso, en el actual desarrollo tecnológico, sobra mucha gente. Si América Latina va a volver a ser un reservorio de productos primarios para las estrategias de acumulación del capital a nivel global, a América Latina le sobra mucha gente. Ahora, bueno, ¿para dónde ir entonces? Bueno, yo ahí sí creo que hay ámbitos de producción industrial que no dejan de ser menores y que pueden ser muy importantes. Yo les contaba el caso de la energía nuclear en Argentina, pero digo, podríamos citar otros casos ligados al procesamiento de alimentos, ligados a la industria farmacéutica. Bueno, hay distintos nichos que me parece que país por país habría que ver cuáles podrían desarrollarse y cuáles podrían ser un eje importante para la economía local, para la economía subregional. Y una segunda cuestión, y eso para ver cómo combinar la producción primaria, que va a seguir siendo importante, con la producción de algunos sectores o el fortalecimiento de algunos sectores industriales pensando en que puedan ser competitivos a nivel global. Pero además a eso hay que agregarle que los países de nuestra región, en promedio, más o menos, la exportación representa un 25% de PBI. Es decir, el Producto Bruto de los países de nuestra región sigue explicándose fundamentalmente por el consumo local. Y ahí la discusión es, bueno, ¿cómo se hace para fortalecer un crecimiento que vaya asociado a ese consumo interno, ese consumo local? Y esto es, digo, una discusión que, de vuelta, lleva o nos vuelve a llevar al conflicto dentro de los países, al conflicto entre trabajadores y capitalistas a nivel local. Y muchos países, y acá es parte de una estrategia, o parte de una discusión que me parece que está abierta y que a veces queda un poco invisibilizada, que tiene que ver con el conflicto distributivo de los países de la región, porque América Latina y el Caribe es una región muy desigual y eso va asociado a patrones de consumo y patrones productivos muy ineficientes. Hay una parte muy importante de la élite de los países de América Latina y el Caribe que tienen patrones de consumo que no son muy distintos a los patrones de consumo de la élite global. Y eso en términos productivos es muy ineficiente. Demanda muchas importaciones que no son necesarias, demanda un consumo de divisas que podrían ser necesarias para el fortalecimiento de sectores productivos estratégicos. Piensen que muchos países de la región, yo les hablaba de la balanza del sector turismo. Bueno, hay algunos países de la región donde la balanza del sector turismo es muy deficitaria. ¿Qué significa eso? Que hay muchas personas, algunos países de la región, que viajan al exterior y que utilizan divisas que el país necesitaría para desarrollar sectores estratégicos, yéndose de vacaciones al norte, Europa, varias veces al año. Y eso tiene que ver con un patrón distributivo que sería necesario modificar. Entonces, un modelo de producción viable y virtuoso para los trabajadores requiere, por un lado, una presencia estatal muy fuerte, requiere de un estudio de las heterogeneidades locales y de posiblemente estrategias de apoyo y de industrialización no tan generalizadas como en los años 60 y 70, más focalizadas, diría. Esta idea de, bueno, elegir sectores y sostener su desarrollo en el mediano y largo plazo con apoyo estatal y con integración de producción local. Y ahí, de vuelta, cada país tiene realidades distintas. En algunos casos será con producción estatal, en otros casos podrá ser con articulación con fracciones locales de la burguesía. Me parece que existen modelos de producción viables y virtuosos para los trabajadores, pero que requieren, si quieren, una política más focalizada en algunos sectores y una presencia estatal muy fuerte que esté sustentada en
alianzas sociales entre fracciones de clase en las cuales los trabajadores y las trabajadoras tengan una presencia decisiva. Y acá por ahí la parte menos políticamente correcta de la intervención. Ese tipo de modelos de producción viables y virtuosos para los trabajadores son modelos que en el corto plazo no deberían estar sustentados por un impulso muy fuerte al consumo interno y sí un impulso bastante más fuerte a la inversión. Y esto puede sonar bastante complicado si pensamos que en nuestra región existen muchas necesidades insatisfechas en materia de consumo. Cuando hablo de bajar o contener el consumo interno y en contrapartida aumentar la inversión, para que esto no redunde en una caída del producto, no estoy hablando de una reducción del consumo de los sectores populares en alimentos, en vestimenta, en educación, sino una reducción de consumos socialmente innecesarios. Consumos suntuosos, por ejemplo, la balanza de turismo de los sectores más pudientes. Pero bueno, esto requeriría una presencia muy fuerte del Estado y programas de desarrollo que elijan sectores que generen estrategias de desarrollo a mediano y largo plazo. No van a poder ser, desde mi perspectiva, similares a las estrategias de industrialización de los años 60, 70, pero eso no quita que haya que renunciar a cualquier intento de industrializar algunos sectores del local y de generar un fortalecimiento de las articulaciones regionales, que eso también me parece que es algo que es un proyecto trunco en la región, pero no porque no haya salido del todo bien en nuestro momento histórico, tenemos que descartarlo, sino que todo lo contrario. Habría que aprender de eso y ver cómo se puede profundizar. Bueno, muchísimas gracias a Luis. Le aplaudimos, que nos suena también por chat. Así que bueno, con esto damos por cerrada la charla de hoy. Saben que va a haber una charla por semana. Voy a ir pasando los links tanto por la plataforma de iVersity como por los distintos espacios de chat, mail, todas las formas de contacto que ya estamos estableciendo.